Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, asimismo de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El lugar de la jurisdicción en el nuevo concepto de soberanía, de Bodino a la Corte Internacional de Justicia. Esta conferencia hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, incidencias en el ordenamiento jurídico colombiano. Las ideas iniciales que expuso Jean Bodin acerca de la soberanía sobre la base de la idea de contrato social se dirigieron a predicar la legitimidad del poder del Estado Nacional dentro de su respectivo territorio. La unión de los elementos territorio, población, régimen constitucional, sistema jurídico y fuerza pública implicaba la soberanía. No obstante, la jurisprudencia internacional ha venido mutando este concepto con el de jurisdicción. Hoy día nos preguntamos qué puede y qué no hacerse a nivel jurisdiccional. Esto sobre la base del reconocimiento internacional de las decisiones judiciales a nivel nacional. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el lugar que ocupa la jurisdicción en el nuevo concepto de soberanía y las incidencias del derecho internacional en el concepto jurídico colombiano. En esta oportunidad, nuevamente contamos con el doctor Manuel Fernando Moya Vargas, abogado, postdoctoral en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Sociología, investigador en Semiótica Jurídica, docente de Epistemología del Derecho Penal, cojuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente el doctor Moya se desempeña como director del doctorado en Derecho de la Universidad Santo Tomás. Doctor Manuel Fernando Moya, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar. Asimismo, agradezco a la doctora Marilucero Novoa, a la directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales, así como a las demás personas que se han vinculado a esta conferencia. Muy buenas tardes. La charla que nos convoca hoy pues lleva un título que creo que es bastante ilustrativo, que es precisamente el lugar de la jurisdicción en el nuevo concepto de soberanía, y lo matizamos a partir de una especie de Extremadura histórica, desde luego, que parte de quien habría sido uno de los primeros formuladores de la teoría de la soberanía, que fue Bodino precisamente, y que ha sido objeto de unas transformaciones realmente profundas a partir de lo que podríamos catalogar como una línea jurisprudencial de la Corte Internacional de Justicia. Por la complejidad del tema me voy a permitir compartirles a ustedes una presentación que tiene el propósito de facilitar el seguimiento de la conversación. Entonces, pues bueno, como les decía, la conferencia está titulada bajo este precepto, pero pues desde luego la tensión que se plantea o el propósito que se quiere poco más o menos presentar y describir es precisamente la relación específica que se presenta entre la idea de soberanía y la idea de jurisdicción, que obviamente pues no solamente es importante para la rama jurisdiccional, sino que es completamente determinante para todo el Estado, puesto que la rama jurisdiccional, el ejercicio de la jurisdicción en función internacional, hace que de ella dependa el cumplimiento de muchas de las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado colombiano en desarrollo de lo que podríamos llamar el principio de convencionalidad. A manera de introducción, para poder ubicar poco más o menos en cuanto al nudo problemático implicado en este momento
entre jurisdicción y soberanía, pues podemos abstraer tres ideas fundamentales. Ustedes saben perfectamente que desde la década de los 80, por ir más o menos cerca, se empezó a plantear la idea de la planetización de las culturas, la planetización de la política, la planetización del derecho, la planetización de la ciencia. Básicamente, bajo la idea abstraída de globalización, pues fundamentalmente se quiso indicar cómo estaban dadas las condiciones para que se crease lo que McLuhan habría llamado una aldea global, entendiendo que se estaban compartiendo lo que antes parecía que no era posible ser objeto de convivencia o de compartición. Como decía, incluso la cultura se pensaba que era demasiado localizada, pero a partir de esta idea de la globalización, pues básicamente se formula una transversalidad que antes, dentro de lo que se puede saber, no era conocido, o por lo menos muy fragmentario dentro de lo que era conocido. Entonces, pues en lo que tiene que ver con el derecho, todos sabemos perfectamente que, por un lado, hay una tendencia hacia un cometido de la ciencia del derecho hacia la creación de lo que los filósofos llaman universales. O sea, unos criterios, unos principios, quizás unos valores que se pretende sean compartidos y que informen la totalidad de los sistemas jurídicos. Ejemplos tales como, por ejemplo, podríamos especificar en lo que es la responsabilidad. Es algo que claramente transversaliza casi todos los sistemas jurídicos. Algunos orientados hacia la responsabilidad subjetiva, otros orientados hacia la responsabilidad no subjetiva, que no es necesariamente objetiva, eh, informan precisamente que ese cometido se tiene desde, en este caso, pues desde la ciencia del derecho, pero también se encuentra bajo figuras jurídicas muy concretas que podríamos especificar a nivel del derecho privado en formas contractuales, a nivel del derecho penal, en, bajo ciertos tipos penales que el mundo entero comparte, aun cuando puedan haber discrepancias en cuanto a las tendencias jurídicas. Hay unos tipos penales que todos los países tenemos exactamente iguales, que son precisamente los que están verificados a través de las convenciones internacionales. Esto muestra claramente que cada vez más el derecho es universal. Seguramente se puede alcanzar un punto en que compartamos muchísimas más alternativas. En ese momento, por ejemplo, también compartimos algunos escenarios jurisdiccionales. La Corte Penal Internacional es quizás la evidencia más clara, pero en las dinámicas que tienen las distintas jurisdicciones, pues también aparecen mecanismos de cooperación judicial internacional como la extradición, que pues, en este momento se considera ya una herramienta de la cual se echa mano en todos los países para los efectos conocidos. El exequatur hace otro tanto, un poco más de una manera más general y transversal. Eso, pues, evidentemente no se compagina con la idea tradicional de soberanía. Posiblemente entre las personas que me estén escuchando no haya necesariamente abogados o personas con formación jurídica, en cuanto las personas que hemos recibido formación jurídica, pues en aquellas asignaturas del tipo ideas políticas, pues nos suelen informar acerca de la manera como se construyó el criterio, que es un criterio más que un concepto de soberanía. Y básicamente tiene una serie de peculiaridades, y es que solemos asociar la soberanía bajo el criterio de ser absoluta, es decir, un país es soberano en la medida en que absolutamente ejerza la soberanía. Y pues cuando pueda parecer un poco ingenuo, el carácter absoluto implica pues que no es relativo, o sea, no hay momentos estancos o no hay lugares estancos en donde no se ejerce la soberanía. Pero esto es algo que poco más o menos diría, si todos los estados son absolutos en cuanto desde el punto de vista de su soberanía, pues son impermeables el uno al otro con respecto a las incursiones que pueda tener. Como se pueden dar cuenta, esto choca con la idea de la planetización, en el entendido de que
el criterio global supone que haya incursiones desde unas fronteras o más allá de las fronteras hacia las interioridades de los estados nacionales. No me refiero exclusivamente a los condicionantes económicos, que son algo que con recurrencia se suele traer a colación. Me refiero, como les decía hace un momento, a instituciones jurídicas, por ejemplo, que terminan por transversalizar a la mayor parte de países del mundo, cuando menos podríamos decir con claridad que a los países miembros de Naciones Unidas, que estamos hablando de 150 y tantos países, o sea, la mayor parte del mundo. Entonces, a donde voy para describir el nudo problemático en que nos encontramos es que la idea de la globalización y la idea de soberanía absoluta son incompatibles. En unos aspectos más, en otros menos. Por ejemplo, en el derecho puede no tener la misma cobertura que la tiene en la economía, pero en todo caso los dos tienen la misma característica, y es que cada vez hay un predicamento mayor y todo parece indicar que cada día se va a ir incrementando en cuanto a la transversalidad, o lo que podríamos llamar planetización o globalización. Pues bien, eh, ¿qué pasó en la idea original de soberanía? Ustedes saben perfectamente que pues esa es una idea relativamente nueva en cuanto las organizaciones políticas pues existen, que se sepa, desde épocas inmemoriales. Claramente, si uno se ubica por allá en el siglo VIII antes de Cristo, poco más o menos, siglo X antes de Cristo, es donde aparece esa idea de los estados asociados con las ciudades, la ciudad de Roma, la ciudad de Grecia, etcétera. Y ellos establecen unas relaciones demasiado jerárquicas en relación con las poblaciones. Sabrán que aún a contravía de lo que podrían ser algunos preceptos de derecho natural o que se estiman de derecho natural, se practicaban unas relaciones de servidumbre entre la organización política de alta jerarquía y la población en líneas generales. De tal manera que era una relación que podríamos describir como de servidumbre, en donde la organización política de punta manda y los demás obedecen, así de sencillo. Por supuesto que esto choca con la historia, revela que han habido movimientos sociales de insurrección, pero fíjense ustedes cómo la soberanía se mide precisamente en la capacidad que tengan esas organizaciones políticas de mantener el statu quo o de recuperarlo en la medida en que se haya podido perder. Por eso advertirán ustedes que los historiadores son muy recurrentes a mostrar cómo eso se ha debatido a través de conflictos bélicos. Es decir, la soberanía legitima el ejercicio de la fuerza a fin de recuperar el control que, pues, sobre la base de la absolutez del ejercicio soberano, se puede naturalmente predicar. Desde ese punto de vista, pues, no es de extrañar en líneas generales que cuando aparece o cuando se concreta la concepción clásica, que eso poco más o menos corresponde a la Edad Media, empezando por Bodino, la relación claramente es que soberanía implica necesariamente poder y poder absoluto. Es decir, por un lado, la relación soberanía y poder aparece como interdependiente, de tal suerte, no se puede hablar de soberanía sin poder, y el poder, por lo menos en su máxima expresión, implica soberanía. Por eso ustedes pueden perfectamente encontrar que semánticamente se suelen utilizar los dos términos como sinónimos. Usted es soberano significa que tiene poder, ustedes tiene poder significa que tiene algún nivel de soberanía. Esa idea pues predominó indudablemente, por lo menos en los comienzos en que se empieza a desarrollar, y poco más o menos hasta la mitad de la Edad Media aproximadamente, hasta cuando Hobbes empezó a plantear un cierto nivel de relativización.
puesto que ya se empieza a plantear que el Estado, recordarán ustedes que esa asociación con el Leviatán y todas estas imágenes figuradas, pues sugiere que el Estado puede emerger como una especie de monstruo, como una especie de ser superior, por así decirlo, que genera temor frente a la manera como ejerce el poder. Es decir, el poder aparece vinculado a la probabilidad de abuso del mismo. Y desde ese punto de vista, saben ustedes precisamente el brocardo ese que se desprende de este tipo de ideas con base en el cual el poder implica de una u otra manera el poder abusar de él. Es decir, si no puede abusar de su poder es porque el poder está controlado y en tanto tal no tendría la sinonimia implicada en la soberanía. En todo caso, esa visión pone de manifiesto que la relación Estado-población puede perfectamente ser de servidumbre, que es una idea evocada evidentemente de lo que pasaba en algunas ciudades-estado, unas menos, otros más. No era igual, por ejemplo, lo que pasaba en todo lo que fue el Imperio Egipto frente a lo que pasó en el Imperio Griego, lo que sucedió en el Imperio Romano. Eh, Más adelante, cuando aparece toda esa idea del contrato social, pues evidentemente las cosas empezaron a girar de una forma dramática en cuanto a la forma de concebir el criterio de la soberanía. Es entonces cuando se empieza a plantear que soberanía, si bien se define como un ejercicio de poder, la soberanía puede no necesariamente estar radicada en el Estado, sino que hay como algo que la transfiere hacia el Estado. Y entonces los contractualistas tipo Rousseau, tipo Montesquieu, empiezan a hablar es de la soberanía popular. Y desde ese punto de vista, la fuente de legitimación del ejercicio del poder, pues sería precisamente la voluntad popular. Claro, esto es un giro eh, de 180 grados. Es decir, se empieza a mirar la soberanía ya con una idea totalmente distinta. ¿Por qué? Porque si la base legitimadora del ejercicio soberano, el ejercicio del poder soberano es el pueblo, pues seguramente todo aquello que esté dirigido en contra de las poblaciones, pues claramente carece de legitimidad y en consecuencia cuestiona la idea de soberanía. Por supuesto que esto tiene explicaciones históricas. Seguramente, si ustedes evocan lo que fue el momento de Justiniano, que pues para los abogados es terriblemente importante, dado que fue él quien ordenó la redacción del Corpus Juris Civilis, donde todos hemos abrevado, eh, Justiniano en sus mecanismos de represión contra la población practicó genocidios. En una sola revuelta popular en una noche mandó a asesinar más de 3.000 personas de su propio pueblo. Entonces, pues, este tipo de cosas precisamente explicarían cómo la idea de soberanía popular aparece recogida por los contractualistas, un poco para cauterizar a las comunidades de posibilidades como de ese tipo, pero pues, evidentemente no, eso no se ha superado por completo. Razón por la cual em, más adelante, ya sobre los albores culminantes de la Edad Media, aparecen tratadistas como Sieyès, que supongo yo que para las personas que saben ciencia política es alguien muy conocido, pues empieza a generar la idea que termina enraizando hasta el siglo XX, diría yo, que es la de la soberanía nacional, lo cual pues evidentemente es una abstracción mayor en donde el poder soberano ya no corresponde solamente al pueblo, sino a toda la unidad de lo que vendría a constituir un Estado. Es decir, a esa abstracción que políticamente ha venido llamándose nación. De tal suerte que pues la cosa empieza a ser un poco más gaseosa, pero más susceptible de legitimación e incluso de concepción de legalidad en cierto tipo de incursión que de otra manera
perfectamente podía ser cuestionado, por lo menos desde el punto de vista de la soberanía popular. Por ejemplo, la idea de las guerras internacionales, aún incluso de las guerras internas, sobre la base de proteger la integridad nacional. No es lo mismo proteger la integridad popular que proteger la integridad nacional, porque es que la nación es una abstracción. Lamentablemente esas son ideas que se prestan para todo tipo de cosas, desde las más sanas hasta todo lo contrario. Y por supuesto, de esa clase de ideas se pueden colgar tendencias que pues hoy en día, creo yo, nadie sensatamente aceptaría. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que está pasando en este mismo instante con Afganistán. Esto es algo muy cuestionado de cara a este tipo de ideas, pero ellos invocan su poder soberano. Eh, Sabrán asimismo que sobre este presupuesto, pues la idea misma de Estado Nacional, por oposición a Estado extranjero, desde luego, se basa, originalmente se pensaba que, o se intentó plantear que el Estado Nacional era como una especie de superpersona natural. Es decir, como estaba integrado por muchas personas naturales, pues era como una especie de agregado de personas naturales y como consecuencia se le predicaban los derechos que naturalmente se le suelen predicar a las personas naturales. O sea, por así decirlo, un ser magnificado, que poco más o menos fue algo planteado en la teoría de la sociedad civil de Hegel. Eh, a esto más adelante se le agrega ya un poco más desarrollado el jus gentium, lo que en el siglo XX pues, reconocemos como derecho natural, perdón, derecho internacional. eh, Se introduce la idea de que un Estado, para ser tal, tiene que estar reconocido por la comunidad internacional. Y ustedes saben perfectamente toda esa dinámica que tuvo, por ejemplo, el Estado de Israel, cuya existencia pues, vendría a depender fundamentalmente del reconocimiento de la comunidad internacional. En ese punto, cuando menos desde una perspectiva de política internacional, queda bastante claro que el derecho internacional ya empieza a tener un juego determinante. Por supuesto que, como se le suele cuestionar al derecho internacional, pues no tiene las garras del derecho nacional en el entendido de que no tiene mecanismos de coacción más allá del principio de reciprocidad, por ejemplo, o expectativas internacionales. Eso se pensaba poco más o menos sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy en día, pues, si nos permitimos saltar periodos, evidentemente una institución como la Corte Penal Internacional cuestiona esa clase de presupuestos. Con todo, la Corte Penal Internacional, o lo que tenemos de Corte Penal Internacional, realmente no refleja lo que quiso la comunidad internacional en un momento dado hacer. Al fin y al cabo, si ustedes revisan los trabajos preparatorios de lo que termina siendo la Corte Penal, el Estatuto de Roma más precisamente, se van a encontrar con que en sus orígenes la Corte Penal Internacional debería tener territorio propio, debía tener una fuerza armada propia, que no precisamente los cascos azules como eventualmente se podría hacer la vinculación en la actualidad. Es decir, la Corte Penal Internacional no tiene evidentemente los alcances soberanos que se quiso que tuviera, pero fíjense ustedes que sí está orientada en esa dirección. Entonces, con esto les quiero decir que esta idea clásica evidentemente entra en crisis y esa crisis se hace manifiesta particularmente después de la Segunda Guerra Mundial con ocasión de todo lo que allí pasó y pues bueno, de todo ese fenómeno que conocemos como la Guerra Fría. Ahora, sobreviene una nueva doctrina, evidentemente, eso no es novedoso ni les estoy diciendo nada que haya de sorprenderles. Por un lado, ya queda no solamente gestada, sino claramente asociada como vinculante todo eso que conocemos como la doctrina de los derechos fundamentales, de donde se van a desprender toda la construcción de la cual hoy en día pues, la humanidad se honra de una u otra manera de los derechos humanos. Pero los derechos humanos son
reconocidos, no solamente por la jurisprudencia de las Cortes Internacionales, sino por eh, el reconocimiento que se hace desde organizaciones, como las organizaciones defensoras de derechos humanos, en cuanto a que una de las funciones cumplidas más claramente por los derechos humanos es que marca un límite al ejercicio del poder, de tal suerte. Si se limita el ejercicio del poder, obviamente la idea de absolutez del poder soberano resulta completamente incompatible. Si partimos de la base de que el poder es absoluto y se le antepone una barrera, pues aun cuando puede parecer un poco mal expresado, pues sencillamente ya no es tan absoluto como se pensaba. Los derechos humanos indudablemente marcan un límite crítico al ejercicio del poder y eso implica una cosa, que si hay un límite, la observancia de ese límite determina la legitimidad del ejercicio del poder. En este punto, no perdamos de vista que de una u otra manera el ejercicio de la jurisdicción es una forma del ejercicio del poder, una forma peculiar del ejercicio del poder, pero implica, en tanto afecta derechos fundamentales de las personas, pues implica ejercicio del poder, poder legítimo indudablemente, pero en todo caso involucra muy particularmente los derechos fundamentales de las personas, como creo que nadie lo discutiría. Entonces, esa idea del Estado con poder absoluto, el Estado que puede hacer lo que quiera, el Estado que por razón de conservación del statu quo puede tener unas incursiones que en términos bélicos no tiene límites, por así decirlo, elimino a todo lo que me hace daño, esto ya se empieza a relativizar. Es posible que alguien piense, eso es muy idealista. Sí, pero es que todo el derecho está montado sobre una idealidad que se intenta practicar y que pues en la medida en que de cuya práctica emerjan las resistencias, emerjan las dificultades, pues retorna a que esa idealidad se perfeccione. Pero siempre es una dinámica que se ha mantenido, siempre esa ha sido la historia del derecho y entre otras cosas, pues es la vocación misma del derecho internacional. Entonces, ¿qué pasa con la idea de soberanía a nivel de concepto que, como les decía, más que un concepto es un criterio? Es decir, es una concepción que supera, pues obviamente, los límites semánticos y que involucra criterios políticos, criterios ideológicos, criterios jurídicos, evidentemente, criterios geográficos, criterios económicos, en fin, y que constituyen un gran criterio, un criterio superior. Si tomamos la construcción quizá tímida, pero que en todo caso es constitutiva de un precedente judicial de la Corte Internacional de Justicia, nos vamos a encontrar con que a medida que se ha relativizado la idea de soberanía, es decir, a medida que se ha venido cuestionando el vínculo de absolutez de la soberanía, ha emergido, como les decía, unas ideas paralelas que no se desprenden por completo, no se desprendieron por completo de la idea del poder absoluto, como fueron la idea de la superpersona natural y la idea del reconocimiento internacional. Pero fue germinando la idea conforme con la cual la idea de soberanía, o mejor, la soberanía legítima se mide por criterios de derecho internacional y no por criterios de derecho nacional. De tal suerte que si ustedes toman poco más o menos la tipología de decisión que encuentran referida ahí en la transparencia de la Corte Internacional de Justicia, van a llegar a una conclusión inevitable y es que la soberanía ya no se mide por la capacidad de ejercicio de poder que tenga un Estado, sino por la capacidad que tenga un Estado nacional de cumplir con sus obligaciones internacionales. Y no pierdan de vista una cosa, todos los países suscriptores de los convenios, convenciones, acuerdos
multilaterales, internacionales, en fin, en donde se asocien derechos humanos, todos tienen la obligación de observarlos, protegerlos y proveerles para que se difundan. De tal manera, si ahorita tomamos, por ejemplo, la Convención de 2006 sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, evidentemente, pese a no ser un instrumento internacional con vocación de desarrollar la plenitud de los derechos humanos, involucra derechos humanos. Y desde ese punto, países como Colombia, suscriptores de la convención, necesariamente lo tienen que cumplir y, en consecuencia, el no cumplirlo pone en cuestión precisamente la capacidad de soberanía, como les decía. Si la soberanía deja de ser un concepto para ser un criterio, en este momento podemos decir claramente que es un criterio que le permite establecer la capacidad que tiene un Estado para reafirmarse, no por la fuerza, sino por el cumplimiento de las obligaciones internacionalmente contraídas. Les acabo de citar jurisprudencia, ahora jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, pero también les podemos citar jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahorita, poco más o menos, traté de hacer referencia desde cuándo se viene hablando en esos términos y por lo menos desde la década de los 80, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo sostiene. De tal suerte, si ustedes buscan a partir, poco más o menos, de esta época, el precedente judicial sostenido en materia de soberanía por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es convergente con esa idea. Por supuesto, me atrevo a pensar que la pauta la marcó la Corte Internacional de Justicia y que otras instancias la han seguido, pero lo importante es concebir que en términos literales, la soberanía hoy en día ya no depende del ejercicio del poder de la manera como se pueda, por ejemplo, someter una población o confrontarse internacionalmente, sino efectivamente por la capacidad de cumplimiento que se tenga de las obligaciones internacionales. Acentúo mucho lo que tiene que ver con derechos humanos porque esto es algo profundamente asociado con el ejercicio de la jurisdicción. De la misma manera, traté de hacer como una especie de seguimiento a lo que es la construcción doctrinal. Cuando digo doctrina me refiero a lo que hacen los investigadores en la materia y ellos tienen la misma tendencia, lo cual implica que si tomamos convención, o sea, ley internacional, jurisprudencia internacional y doctrina internacional, poco más o menos correspondiendo con la triada que Alexi proponía para darle sustento a un criterio jurídico, a una máxima jurídica, si se quiere, un criterio de optimización. Tendríamos que llegar a la conclusión que por la vía de la ley, la vía de la jurisprudencia, la vía de la doctrina, la soberanía tiene esa, o el actual criterio de soberanía tiene esa dirección. Ahora bien, ¿qué implicancias tiene sobre la jurisdicción? Entonces, la jurisdicción como tal es un ejercicio de poder. Evidentemente es un ejercicio de poder que pues en tanto tal puede ser legítimo o puede no serlo. Es decir, donde se observan los límites jurídicos, principalísticos o legales ortodoxos o internacionales. Entonces, aquí con eso lo que les quiero decir es que si la jurisdicción es una manifestación de la soberanía, la jurisdicción está sujeta a la misma concepción de la soberanía, significando con ello que la validez del ejercicio de la jurisdicción depende de la observancia de las obligaciones adquiridas por un Estado. Ahora, no es difícil darse cuenta de una cosa. Casi todos los que nosotros llamamos principios, principios que pues a veces aparecen como normas rectoras dentro de los estatutos legales, adjetivos o sustantivos, pues vamos a encontrar que son condiciones de validez del ejercicio de la jurisdicción. El debido proceso, por ejemplo, no es algo que un juez se permita querer o no practicar, sino que lo tiene que practicar. eh, Presupuestos internacionales que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y también incluso el Consejo de Estado ha tenido ocasión de
de manifestarse al respecto, como por ejemplo la doble conformidad, pues es algo que se observa como inevitable, y se observa como inevitable porque eso condiciona no solamente la validez, sino el carácter vinculante que puedan tener las decisiones que jurisdiccionalmente se produzcan. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que contemplar que a nivel jurisdiccional estamos de cara actualmente ante tres dimensiones de la jurisdicción, que son la jurisdicción nacional, como por ejemplo la que tiene Colombia, la jurisdicción extranjera, que es la relacionada con los otros países nacionales que tienen pues, sus ejercicios jurisdiccionales, y la jurisdicción internacional, que es, por ejemplo, la que en este caso puede tener la CIDH, puede tener la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. Entonces, desde este punto de vista, a lo que estamos asistiendo es a que la validez y el ejercicio legítimo de la jurisdicción no depende exclusivamente de criterios nacionales, criterios legales nacionales o constitucionales nacionales, sino que depende críticamente de criterios jurídicos internacionales. De tal manera que el ejercicio de la jurisdicción abreva necesariamente en las mismas fuentes del derecho internacional. Eh, Consecuencia de ello, pues, ¿cuáles son los grandes problemas a los que nos enfrentamos desde esa perspectiva? Que si ustedes se detienen a verificar, nosotros, y cuando digo nosotros, no solamente me refiero al país, me refiero eh, a la región, seguimos abrevando en criterios que obedecen a la idea de soberanía absoluta. Por ejemplo, los famosos estatutos de jurisdicción. Esas son ideas que obedecen al criterio tipo Bodino de la soberanía, donde le dice, por ejemplo, en materia penal, que pues, es mi terreno, el estatuto, eh, el primer estatuto le dice que el estatuto de defensa precisamente le dice, Estado, usted elige todos los delitos que aun cuando se hayan cometido en el exterior, usted no acepta la soberanía, el ejercicio soberano de la jurisdicción extranjera. ¿Y eso qué quiere decir? Que en consecuencia, si yo, Estado Nacional, no acepto porque es mi decisión, las decisiones que con respecto a ciertos delitos y a ciertas personas tomen otros estados, pues yo pongo en cuestión automáticamente el principio del non bis in idem, la cosa juzgada y en consecuencia pues también la defensa y todo lo que ellos se desprendan. Entonces fíjense que es una falta de correspondencia histórica a lo que estamos asistiendo. Si nosotros verificamos la legislación colombiana, estamos en esa situación, estamos todavía atendiendo a los viejos estatutos que, como les decía, son de estirpe medieval. Que sea medieval no tiene nada de malo, pero obedecen a una ideología que ya definitivamente está absolutamente trascendida. Eh, Desde este punto de vista, la otra situación de resistencia que tenemos es que no tenemos o no disponemos y aquí pues nosotros creo que lo dimensiono en cuanto a que no somos exclusivamente Colombia, sino otros países más, se sufre la consecuencia de esa falta de consenso, es que no existe una política judicial internacional. Bueno, a veces no existe una política judicial nacional, pues comprenderán que tampoco la existe a nivel internacional. Y en consecuencia, no tenemos una clara definición de lo que serían el equivalente a los conflictos judiciales internos, no tenemos el equivalente internacional, lo cual implica que en el ejercicio jurisdiccional lo más probable es que se violen principios como la cosa juzgada del non bis in idem, precisamente por carecer de esa clase de posibilidad. Consecuencia de lo anterior es que si no tenemos la definición del conflicto jurisdiccional internacional, pues tampoco tenemos autoridades que internacionalmente definan los conflictos de competencia o más precisamente los conflictos de jurisdicción nacional versus jurisdicción extranjera. Bueno, pues ateniéndome a los tiempos, quisiera decirles que a manera de conclusión, que tenemos, por un lado, la idea de soberanía surgió en términos absolutos,
que esa idea ha venido mutando hasta relativizarse, asociada particularmente con ese movimiento metacultural que pese a críticas autorizadas, entre otras cosas, como la de Sousa Santos, pues existe, gústenos o no, hay mucho de eso, que eso a su turno toca no solamente el criterio de soberanía, sino a su turno el ejercicio de la jurisdicción, y que hoy en día, inevitablemente, el ejercicio de la jurisdicción nacional está relativizada, no solamente por el criterio de jurisdicción nacional versus jurisdicción extranjera, jurisdicción internacional, sino que la posibilidad de hacer ejercicios vinculantes de jurisdicción depende hoy en día más del derecho internacional que del derecho nacional. Con esto concluyo y pues, doctora Mónica, creo que podemos dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, ya dejamos de compartir. Gracias. Doctor, vamos al fragmento de preguntas. Primera, ¿qué tan vinculante es para Colombia la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, pues como se sabe, en el momento en que se adoptó la decisión en relación con la disputa que se tenía con Nicaragua, la postura de Colombia fue no separarse de el convenio internacional que asocia a la Corte Internacional. Sin embargo, hay que tener presente una cosa: el artículo cuarto, si no estoy mal, de la Constitución, pero en todo caso en la Constitución se indica que la costumbre y los principios internacionales del derecho internacional son vinculantes para Colombia. Aquí el punto está en cuántos de esos principios, costumbre internacional, están en el estatuto mismo de la Corte Internacional de Justicia, cuántos de ellos están en la jurisprudencia. En la medida en que estén, son vinculantes. Para ponerles un ejemplo, Colombia no firmó la Convención de Montego Bay, o sea, la Convención del Derecho del Mar, pero casi todos los presupuestos de la Convención de Montego son aplicables a Colombia por esa razón constitucional. En consecuencia, pues, aun cuando pueda sonar un poco una respuesta típica de medianía, pues la respuesta es sí, en la medida en que la jurisprudencia observe los principios y la costumbre internacional, no en la medida en que no la observe. Gracias. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo trasciende el principio de convencionalidad en relación con la jurisdicción? Bueno, si nosotros verificamos casi todos los instrumentos internacionales, poco más o menos, que se han producido desde la década de los 60 a la fecha, si ustedes miran, casi todos tienen alusiones jurisdiccionales. Entonces, me permito citar un ejemplo: la convención de la DTO, la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada, o más conocida como la Convención de Palermo. Ustedes se van a encontrar con que hay un capítulo de aspectos jurisdiccionales, donde le dice, por ejemplo, en qué momento o bajo qué presupuestos un país como Colombia, que es signatario, pues por lo menos a ello no le hizo reservas, le toca ejercer la jurisdicción. ¿Sí? Es decir, dado un cierto delito, le toca ejercer la jurisdicción. Si no la ejerce, automáticamente autoriza a otros países a que lo hagan, incluso a través de figuras como el traslado de la jurisdicción. Las jurisdicciones se pueden trasladar, por cierto, a través de esos instrumentos. Eso está incluso en la Convención de Viena del 88, en la Convención de Viena del año 69, en las reformas que se le han hecho posteriormente en el Estatuto de Roma. Se encuentra precisamente, pues es claramente una manifestación de esta naturaleza. En consecuencia, por el principio de convencionalidad, cada vez que una norma internacional, por supuesto, vinculante para Colombia, implique condiciones jurisdiccionales, ni más ni menos que toca observarlas. La convención del año 2006, a la que hice alusión hace un momento,
trae unas exigencias de ajustes necesarios a nivel jurisdiccional que perfectamente puede cambiar casi una tercera parte de la concepción jurisdiccional que tenemos. La eliminación de tratamiento judicial de personas como no capaces automáticamente revierte en pautas jurisdiccionales que tenemos que observar sobre la base precisamente del principio de convencionalidad. ¿Qué tan vinculante es en Colombia una decisión judicial producida en el exterior? Bien, la respuesta fácil diría, pues miremos el régimen de exequatur que hay en los distintos códigos de procedimiento, penal, civil, en fin. Ahí se supone que se le da competencia particularmente a la Corte Suprema para verificar la aplicabilidad de las condiciones. Sin embargo, sobre la base del principio de convencionalidad, sobre la base de la incursión, poco más o menos que he intentado describir, del derecho internacional sobre la concepción de la soberanía en general, el criterio de soberanía en particular asociado al ejercicio de la jurisdicción, tenemos que hay unas condiciones de validez sustancial de los ejercicios jurisdiccionales nacionales para que sean vinculantes a nivel extranjero. Entonces, por ejemplo, por principio de convencionalidad, entre otras cosas, y en desarrollo más precisamente de todos los instrumentos internacionales que reconocen condiciones mínimas inevitables, como por ejemplo el derecho de defensa, que nos informa si un ejercicio jurisdiccional atiende los contenidos internacionales del derecho de defensa. Desde ese punto de vista, otro Estado no se puede negar a reconocer la decisión que haya producido otro Estado, o sea, un Estado extranjero, y como consecuencia, si hay lugar, aplicabilidades específicas de esa decisión, no podría resistirse. Quizás pueda invocar pues unos condicionantes internos como hacía alusión al exequatur, pero sin embargo, el exequatur no podría decirle frente a una decisión que observa la totalidad de los condicionantes internacionales, derecho de defensa, de debido proceso, doble instancia, de doble conformidad, todas esas cosas. Si una decisión judicial extranjera la observa, un país como Colombia no puede decir, legalmente desde luego, decirle no, no es vinculante la decisión para el país. En consecuencia, podríamos decir que en este momento tenemos condiciones sustantivas y condiciones adjetivas que permiten deducir si una decisión extranjera es para Colombia vinculante o no. Y entonces, desde el punto de vista sustancial, esos contenidos corresponden fundamentalmente con lo que hoy en día reconoceríamos como principios internacionales y como derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional. Desde ese punto de vista, si eso se cumple, en principio, no hay razón para decir que no es vinculante. Desde el punto de vista adjetivo, que pues, es procesal, procedimental, pues hay que cumplir unos ciertos protocolos. Yo no podría decir, yo no podría tomar una sentencia producida en otro país y decirle a un juez colombiano, ejecútela, ¿sí? Porque hay un protocolo, pues primero se hace el procedimiento de exequatur y durante el procedimiento de exequatur se verifica si se cumplen esos principios. Si no se cumplen, pues sencillamente no es vinculante para el país. Pero en la medida que se cumpla, Colombia no podría, sin incumplir obligaciones internacionales, resistirse a admitir la vinculabilidad que tendría una decisión extranjera. Doctor, tenemos aquí unas preguntas en el chat. Vamos a hacer esta, doctor Moya. ¿Cuál sería el deber ser de la actuación del Estado frente a desórdenes y alteraciones del orden público fuertes que ponen en peligro a la sociedad y no entrar a la afectación de los derechos humanos de cientos personas versus defensa de los derechos humanos de otras? En los catálogos y en las vocaciones constitucionales tenemos que los derechos fundamentales no todos tienen las mismas
condiciones. Puede parecer odioso y hasta asustador, pero no todos los derechos son tan fundamentales como parece. Por ejemplo, en un país como el nuestro, en el modelo constitucional nuestro, la dignidad es un derecho transversal, evidentemente, y el carácter jurídico, político, Estado democrático, social y derecho, pero los derechos de los menores son derechos prevalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento dado, si hay tensión entre el derecho de un menor y el derecho de un adulto, sencillamente no hay problema jurídico, puesto que se resuelve en favor del derecho del menor. Cuando se enfrentan derechos de la misma categoría, o sea, derechos de menores versus derechos de menores, derechos de adultos versus derechos de adultos, se aplica el principio de proporcionalidad. Entonces, ¿esto qué implica? Que tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el lugar del orden público? ¿Cuál es el lugar del orden público en relación con esos derechos? Yo no podría, como Estado, garantizar el orden público si el orden público implica llevarse por delante los derechos de los menores. Si para garantizar el orden público entran en tensión o conflicto derechos de adultos, la cosa se mide desde el principio de proporcionalidad. En consecuencia, como diría, la forma como un gobierno de turno tiene que garantizar el orden público, lo mide en consideración a los derechos involucrados, de tal suerte que, pues, digamos que no se puede abstraer en el entendido de un desorden, ¿sí? Sino es un desorden en dónde y quiénes son los involucrados, porque de eso va a depender qué tipo de medidas se pueda tomar, qué tipos de derechos se puedan poner en riesgo, pero qué otro tipo de derechos de ninguna manera. Entonces, es una organización, es una decisión muy compleja que tienen que tomar los gobiernos, pero pues está matizada por ese tipo de condición. Un agradecimiento muy especial al doctor Manuel Fernando Moya Vargas por su excelente explicación acerca de los postulados filosóficos expuestos por Jean Bodin sobre el concepto de soberanía en la teoría del Estado, el fenómeno contemporáneo de la globalización de la jurisdicción, la idea clásica de la soberanía absoluta y la incompatibilidad de los dos conceptos, que ha sido de gran importancia para la modernidad. De igual forma, la manera de construir, interpretar y aplicar el derecho interno y la transformación de la institucionalidad a través de la asimilación de decisiones judiciales de la Corte Internacional de Justicia, así como conceptos y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Nuestros agradecimientos de nuevo, doctor. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Feliz resto de día para todos.